Bienvenidos, gracias por estar aquí este jueves. Es un gusto saludarlos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y retomar el año 2025 con nuestras interesantes entrevistas. Café Piar es un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de las relaciones públicas, la comunicación corporativa, un espacio donde comentamos libros e investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionamos sobre los retos y las oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento muy especial a Cani Café, aliado estratégico de Café Piar. Este jueves tengo el gusto y el honor de conversar con la licenciada Gaby Alejandra Pozzi Angulo. Es una destacada profesional en comunicación corporativa con más de una década de experiencia en la gestión estratégica de comunicación, relaciones públicas, bienestar organizacional y responsabilidad social empresarial. Ha trabajado en importantes instituciones como la Universidad Privada Domingo Savio, el Banco Fácil, Banco Nacional de Bolivia y UDABOL, además de colaborar con agencias de comunicación y relaciones públicas como CREA Bolivia y Medranos y Asociados, donde gestionó estrategias para marcas reconocidas como Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Ganadero, Farmacorp, Incruz, Fobose, Samsung, Sofía y otros. Su formación incluye estudios en comunicación estratégica, marketing, educación superior, clima y cultura organizacional y responsabilidad social empresarial. Se considera una apasionada por la profesión, el bienestar y la escucha activa que cree totalmente en el poder de la comunicación para transformar realidades y crear experiencias positivas, ¿no? Y con ella tengo el gusto de poder conversar justamente de estas experiencias positivas que nos puede generar la comunicación interna y cómo esta comunicación que es tan valiosa nos sirve para fortalecer la cultura y el compromiso dentro de la empresa. Bien, bienvenida querida Gaby, gracias por estar aquí compartiendo conmigo este Café Piar Bolivia. Hola María de Los Ángeles, muchísimas gracias por la invitación. Encantada también de estar en Café Piar con ustedes. Gracias. Gracias a ti por darte este tiempo. Siempre estamos detrás de las personas que persiguen o que tienen la misma pasión por la comunicación y que ven lo vital que es gestionar esta comunicación dentro de las organizaciones, la toma de conciencia de que sin comunicación no se pueden lograr objetivos, ¿no? Y y vivimos, bueno, estos tiempos tan complejos, no se habla tanto de un escenario buca, bica, bani, ¿no? Donde hay tanta incertidumbre, creo que en todos los países hay muchas incertidumbres y muchas situaciones complejas, ¿no? A nivel político, a nivel social, en el macrosistema, que van generando conflictos a todos los niveles y las organizaciones se están enfrentando múltiples desafíos, ¿no? Desafíos de poder mantener un posicionamiento estratégico en un momento económicamente difícil, eh, el desafío de seguir produciendo, de seguir siendo un negocio rentable cuando hay muchas disposiciones desde los gobiernos que pareciera que ponen más complicada esta posibilidad de ser y de estar incluso, ¿no? Hay cierres de empresas, hay despidos masivos, eh, y todas las organizaciones están tratando de mantenerse a flote realmente en un entorno adverso. Esa, por difícil y por pesimista que parezca, realmente es parte de la realidad, ¿no? Sin embargo, ese desafío también está para los que trabajamos en el ámbito de la comunicación, ¿no? Que es fácil gestionar la comunicación en momentos de bonanza y cuando todo está bien, creo que es más fácil, pero lo difícil es justamente gestionar cuando todo el sistema parece que se está yendo un poco en contra. Entonces ahí, en ese desafío y en ese reto tenemos que trabajar justamente este aspecto fundamental que es fortalecer el equipo humano, los colaboradores, ¿no?
Muchas han tenido que tomar decisiones drásticas y ni modo tuvieron que ir a los recortes, ¿no? Otras han tratado de irse por una vía más lenta y probar de pronto restarle un poco a todos y no desvincular a nadie, ¿no? Pero en todos los casos, los colaboradores también se ven de alguna manera afectados y golpeados y esto afecta en el ánimo de las personas. Entonces, a partir de ahí me gustaría que conversemos y que podamos rescatar tanto de tu experiencia y de tu perspectiva. Me gustaría que tú nos comentes de qué manera consideras que la comunicación interna, que es tan valiosa, puede influir en motivar y en generar compromiso en los empleados a pesar de este contexto tan complejo. Bueno, la verdad es que es vital y súper importante la comunicación interna. Es una pena que en muchas empresas no se le dé la importancia que realmente merece a nuestra profesión. Justamente como decías, en época de bonanza es fácil comunicar o le pasan al comunicador porque lo ven como simple emisor de mensajes, cuando en realidad los comunicadores somos facilitadores de conversaciones, ¿no? Porque no nos limitamos solamente a usar medios para difundir las actividades o las cosas que hayan a nivel interno o externo, sino que conocemos, vamos conociendo de acuerdo a la cultura, vamos analizando, viendo qué funciona, qué no funciona, para poder facilitar y que fluya la comunicación dentro de las organizaciones. Cuando ocurre este tipo de problemas como el que estamos atravesando, una crisis fuerte, como por ejemplo estamos atravesando en Bolivia, los primeros recortes generalmente vienen a nuestra área, ¿no? O a otras áreas que no manejan números, porque la gente tiene todavía el chip de que no los números, yo puedo ver los números, entonces eso es lo que vale. En cambio, los activos intangibles, que es lo que hacemos todos los profesionales en comunicación, relaciones públicas, no están físicamente, digamos, ¿no? Porque no se ven generalmente en números. Todo lo que hacemos es más cualitativo, o sea, más de calidad que de cantidad, porque no mostramos tal vez muchos números, pero sí se siente, sí se ve, y sobre todo en el corazón y en el bienestar de los colaboradores. Cuando uno maneja una empresa con una buena comunicación interna, que tiene que tener claridad, tiene que ser transparente, tiene que haber un vínculo de confianza, sí se pueden hacer muchas cosas. Incluso se podría hasta llegar a hablar y decir en una corporación y decir, miren, llamar a una reunión general y decir la verdad que no estamos llegando a los números que necesitamos llegar para poder cubrir todo, así que no queremos sacar a nadie. ¿Qué les parece si hacemos esto? ¿Qué les parece? ¿O tienen alguna idea? O sea, conversar tan abiertamente con el colaborador que se sienta parte y diga, oye, están siendo realmente sinceros conmigo, me están tomando en cuenta y quizás algún colaborador tenga una idea súper buena, ¿no? Tal vez algo que quizá ni el mismo gerente general lo ha pensado y un colaborador da la sugerencia y se pueda tomar en cuenta. Entonces, creo que falta un poco promover ese tema de espacios, que la comunicación interna es clave en eso, pero tenemos que trabajar para que eso pueda suceder, ¿no? Porque generalmente se toman decisiones y es recorte o no estamos llegando o la información muy en secreto entre solamente los directivos o los altos mandos y los demás se quedan ahí sin saber qué hacer, qué decir o cómo actuar. Y obviamente eso desmotiva, porque cuando tú estás en una empresa y de pronto te enteras que a tu colega lo desvincularon, dices, wow, por ahí yo soy la próxima persona, ¿no? Entonces la moral baja. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Hay que ser transparente, hay que retomar, hay que comunicar en realidad a la gente lo que está sucediendo y las acciones que se van a tomar. Porque también si le avisas a la gente con anticipación, digamos que has hecho todo lo posible por tratar de mantenerlos, pero ni aún así vas a poder hacerlo y necesitas desvincular. Si la gente, tú le comunicas con bastante tiempo de anticipación y le dices, mira, he hecho todo lo posible,
por mantenerte, pero lamentablemente no me da los números, no me da, pero cada 2 meses o de acá 3 meses, voy a tener que prescindir de tus servicios, la gente va a entender porque uno le estás comunicando, le estás avisando por qué, que no es él el problema, que muchas veces cuando uno lo desvinculan dicen, pucha, ¿qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó? O sea, hasta empieza una crisis personal, te empiezas a preguntar qué hice mal, qué no hice, ¿no? Entonces, al tener una comunicación clara, omites esa parte y le estás dando tiempo también para que pueda buscar nuevas oportunidades. Entonces, creo que en eso se debería trabajar bastante, principalmente los niveles jerárquicos, los niveles directivos, que son quienes generalmente toman este tipo de decisiones, ¿no? En las organizaciones. Sí, es verdad lo que tú mencionas y cómo, en realidad, la forma de cómo se aborde pues, las situaciones es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Y en el día a día escuchamos muchas cosas, ¿no? Desde que nos avisaron por Zoom que X cantidad de personas se retiraban, que ya genera más incertidumbre, tal como lo mencionas. Vemos al colega que ya lo despidieron y uno no quiere ni contestar el teléfono probablemente porque de pronto soy la próxima en la lista. Y ese estado de incertidumbre genera que nadie tiene un nivel de producción alto porque no tiene una concentración en el trabajo ni en los objetivos, sino está tratando de buscar su espacio de seguridad, ¿no? Entonces, definitivamente, la comunicación juega un rol muy importante para que el impacto de las decisiones que se tomen no afecten en la imagen que el mismo colaborador tiene y ha ido formando de la organización, ¿no? A veces es como que la ven, van formando una buena imagen, pero estas formas que ya le afectan personalmente hace que el discurso sientan que se aleja de la práctica y al final es una pérdida grande porque el rato que el colaborador se decepciona, creo que se puede tornar mucho más complejo, ¿no? Trabajar con una persona que está decepcionada y que la tenemos adentro, ¿no? En ese sentido, vemos que cada vez los líderes tienen un papel muy importante y que va mucho más allá del logro de objetivos empresariales, temas económicos, ¿no? Antes se medía tanto a los líderes por el logro de objetivos y las métricas económicas, pero desde hace mucho tiempo ya, incluso la investigación que hacemos a través del LCM demuestra que el líder tiene que desarrollar estas habilidades blandas y tiene que ser considerado ese líder empático, liderazgo empático, ¿no? ¿Qué acciones pueden tomar los líderes para justamente no dejar que sea el comunicador el de la comunicación, o el relacionista público el de la comunicación, sino que asuma también promover esa comunicación interna bidireccional, ¿no? Donde los colaboradores tengan esa voz activa en estos procesos organizacionales. De pronto, algún ejemplo de lo que tú has experimentado puede funcionar de ese espacio de escucha activa que debería propiciarse. Bueno, sí, creo que los líderes ante todo, y bueno, no solamente los líderes o aquellos que tengan un cargo alto, porque los líderes no solamente son los jefes o los gerentes, sino podemos ser cualquier persona, pero como decía una frase muy conocida, para ser un buen profesional tienes que ser primero una gran persona. Entonces, creo que esa frase va mucho con el tema del liderazgo porque un líder tiene todas esas capacidades humanas, ¿no? Calidez, tiene escucha activa, comunicación asertiva, entonces aprende a escuchar, a ver qué está diciendo la persona, entender, escuchar para comprender y en base a eso recién responder. No escuchar para responder, ¿no? Como si fuese una discusión o porque estoy a la defensiva me está diciendo esto, me está queriendo decir esto, no, sino entender qué realmente quiere expresarme, qué quiere decirme. Creo que los líderes tienen que fomentar un ambiente de confianza, sobre todo, de feedback, de bastante feedback entre sus colaboradores, tratar de escuchar lo que ellos piensan, lo que ellos creen, qué sugerencias tienen, porque de nada sirve, y me ha pasado en algunas instituciones anteriores, decir que son
qué sé yo, son cálidos, que son bastante abiertos, que son súper humanos, tienen una excelente cultura, digamos, ¿no? Decirlo de palabra o mostrarlo en carteles, tenerlo en la misión, en la visión, pero no se sentía así de manera interna, ¿no? Y a veces, a falta de eso, uno como colaborador, por más que no tengas un cargo, te da pena, ¿no? Tú ejerces, por ejemplo, me ha pasado en una entidad en la que estaba justamente, eh, que empezaron a ver el tema del rumor de qué va a pasar con nosotros, qué se va a venir. Entonces, no comunicaban internamente y no decían qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, la gente empezaba a hacerse ideas en la cabeza, qué era lo que sucedía o no, estaba nerviosa porque nadie le informaba, porque nadie decía nada. Muchas veces habían colegas llorando sin saber qué iba a pasar. Entonces, uno tenía que ir y, bueno, decir, no te preocupes, tranquila, anda buscando opciones laborales, nunca está de más, ¿no? Y tratar de consolar a esa persona, hacer ese trabajito hormiga uno por uno, ¿no? Y la verdad que la gente después te recuerda por lo que vos hiciste con ellos, o sea, no se acuerdan, qué sé yo, del gerente general o de alguien de alto rango, sino, ah, tal mi colega porque me abrazó en un momento en el que necesitaba, porque la sentí cercana, porque sentí su apoyo, porque me ayudó, que con solo escuchar hacemos bastante para las personas, ¿no? Escuchar, tomarlos en cuenta. Y creo que eso es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta los líderes, principalmente aquellos que están ejerciendo algún cargo de jefatura o que tienen gente a su cargo, ¿no? Para poder construir justamente una cultura en su equipo de trabajo de confianza, de retroalimentación que les permita eh, escuchar nuevas ideas y estar abierto a nuevos cambios y nuevas ideas que pueden ser de bastante beneficio para su empresa. Es verdad. Pensaba mientras tú me respondías, nos comentabas esto, que hoy por hoy se ha dejado mucho este valor del contacto humano, ¿no? Mientras tú hablabas, yo recordaba lo valioso, lo irreemplazable que es probablemente esa palma, ¿no? Ese te escucho, qué piensas, qué sientes, ¿no? Incluso que es irreemplazable. Sin embargo, hoy hay como una tendencia a utilizar tanto la tecnología y que mucho de la comunicación de las empresas estén en medio de entornos tecnológicos, o sea, cada vez menos contacto por acelerar tiempos, por ser más eficientes, porque quede un registro probablemente, por ser más modernos, ¿no? Porque también se constituye que es un atributo, mientras más tecnología está metida dentro de nuestros procesos es mejor, pareciera ser mejor. En ese sentido, ¿qué papel juegan entonces estas plataformas digitales y las herramientas de comunicación interna para construir, que no vaya en contra de esa cultura cercana o de confianza que probablemente nosotros decimos, expresamos, colocamos en el letrero, pero que probablemente en la práctica, en el día a día, más bien sea un poco frío porque está todo canalizado a través de herramientas digitales, ¿no? ¿Qué papel juega ahí Sí, entonces la tecnología? creo que la comunicación cara a cara es la mejor, es la más humana, es la más bonita. Y creo que va a ser irreemplazable, así estemos a 10, 20 años luz, salga más inteligencias artificiales y muchas cosas tecnológicas. Creo que nada va a poder reemplazar el contacto cara a cara o de manera física con alguien. Pero sí, cuando tenemos que estar obligatoriamente a distancia, por ejemplo, trabajando en remoto o que se ha visto mucho en el tema de pandemia, el crear estos espacios, como por ejemplo este Café Piar, que ha nacido justamente en época de pandemia, que es lo que me comentabas, es un espacio que nos brinda la oportunidad de conocernos, de poder conversar como si te tuviese al lado, ¿no? Físicamente no estamos lado a lado, pero sí puedo ver, puedo escucharte, puedo ver tus gestos. Entonces, ese es un gran y bonito ejemplo de comunicación. Creo que crear estos espacios
no tan formales, sino un poquito más informales en plataformas como Zoom, Microsoft Teams, o darle un pequeño espacio como así como de café o el desayuno o la media tarde, porque sí o sí tenemos reuniones también de manera virtual a través de estas mismas plataformas, ¿no? Pero no todos los canales de comunicación sirven para lo mismo. No podemos usar, por ejemplo, un correo electrónico para mandar memes, ¿no? Los mandamos generalmente a veces por WhatsApp, por Messenger, por las redes sociales. Entonces, ¿por qué no podemos mandarnos memes, tal vez igual entre colegas, ¿no? Porque es la manera de distender un poquito, de cortar un poquito ese estrés, reír hace bien a todo el mundo. Entonces, generar este tipo de espacios que no tiene que estar sí o sí normado, sino que puede ser una conversación o un acuerdo con equipo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un equipo trabajando, por decirte, en Perú y otro en Bolivia, y diariamente tenemos reuniones, entonces podemos agendar un espacio, decir, bueno, nos retamos a jugar de manera virtual, digamos, un mano a mano, uno a uno, cartas o cualquier otro juego, pero vas a ver que va a ser otra la reacción, va a ser otra la recepción, porque es algo más distendido. Y creo que las plataformas son y sirven de acuerdo a lo que uno quiera que funcionen. Podemos usarlas para reuniones, para cosas serias, sí, pero también podemos innovar, podemos hacer las cosas más humanas, más felices, ¿no? Para distendernos, jugar entre nosotros, hacer retos, digamos, de uno a uno entre los colegas, o sea, distintos juegos, ¿no? Porque uno hasta en mayor le encantan los juegos, no es algo solo de niños, sino que tenemos que volver a ser niños muchas veces para distraernos, para ganarle al estrés. Y creo que eso es algo muy importante y muy bonito que nos permite hacer la tecnología al estar conectados con personas en distintos lugares sin importar dónde estén y poder sentirla cerca sin importar la distancia. Es interesante porque es aprender, seguir rompiendo un poco el esquema en la cabeza, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo nos tomó darnos cuenta que WhatsApp podía ser utilizado en la empresa? Recuerdo que en un principio había una resistencia porque se lo veía poco formal, por ejemplo, ¿no? Y no mandar documentos porque para eso está el correo electrónico. Hoy por hoy la mayoría de los documentos van y vienen por WhatsApp y hemos aprendido a crear grupos que son formales y hay también restricciones que la misma aplicación nos permite para que se mantengan con un carácter serio y formal, digamos. Pero también es cierto lo que tú decías, en cuántos lugares vemos que incluso se han creado stickers siempre bajo una línea de respeto de las personas que trabajan. Y nos permite mostrar el otro lado del colaborador, del mismo líder, ¿no? Que a través de ese sticker tiene una expresión que en algún momento el solo elemento ese comunica algo, ¿no? Así como para distensionar, como para también recordar una manera de ser, de hacer de esta persona que en algún momento puede tener sentido y va mostrándonos ese lado humano, ¿no? Que hablamos tanto de organizaciones más humanas y a veces puede caer solamente en el discurso, pero cuando utilizamos esto que tú mencionas, para equilibrar un poco lo que es el trabajo y no solamente el rol profesional, sino el rol humano, ¿no? Entendiendo, como dice una de las teorías de la Escuela de las Relaciones Públicas, considerar al ser humano y al colaborador en toda su dimensión, que es profesional, pero también es amigo, también es hijo, también es padre, también es hermano, también es vecino, ¿no? Es colega, y en esa diversidad de roles es un ser humano que se ríe, que llora, que se equivoca, que a veces acierta, que lo podemos ver brillante como profesional, pero probablemente tiene otras debilidades, pero nos permite conocer y admirar a las personas, ¿no? Y creo que esos espacios, la comunicación nos permite y utilizar estas plataformas es importante y es un desafío también para nosotros que estamos en el ámbito de la comunicación de estar atentos de cómo podemos utilizarlas y qué espacios contribuyen a esta cultura, ¿no? A esta Y cultura nos que es... hacen ser más auténticos también.
Ujú. Sí, no tan acartonados, no tan rígidos, y de hecho vemos que hay ejemplos interesantes, o sea, ¿por qué tantos jóvenes hoy por hoy cuando dicen cuál sería tu lugar soñado para trabajar, mencionan Google? Y lo mencionan por la distensión que te proyecta el lugar de trabajo, es que puedo que me hagan los masajes, puedo, cuando me estreso, puedo ir al lugar del descanso para entrar en la zona zen, o sea, todo eso les parece atractivo, pero eso ha roto totalmente el esquema de una oficina rígida, un horario estricto, y no podemos decir que no demostraron que funciona, funciona, ¿no? Y tampoco es Y que cualquiera totalmente. entre, pero es todavía parte del quiebre de cabeza que la misma comunicación tiene que ir generando, ¿no? Información y esta medición de resultados en la medida en que nosotros introducimos nuevos elementos, pienso que eso puede ayudar mucho y también ir midiendo ese bienestar, ese cambio de actitud, ese cambio de ánimo que puede provocar en las personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú, eh, ¿qué crees? Hablemos ahora un poco de, siguiendo con la cultura, el tema de los valores, ¿no? Todas las organizaciones tratan en esa definición de su perfil corporativo, que cada vez se va entendiendo más, un poco mejor también, que hay valores con los que se tiene que identificar. Muchos de estos valores que se determinan, se identifican, que luego se colocan y que se parten desde la inducción, están enfocados fundamentalmente en lo que la organización quiere proyectar como empresa, como fabricante de un producto, proveedora de un producto o de un servicio, pero a veces solo están enfocados en eso, o sea, en la puntualidad, en la responsabilidad, en el compromiso, pero ¿qué de los valores que van a contribuir a los colaboradores, ¿no? ¿Cómo podemos alinear esos valores? Creo que la escucha activa ahí es muy importante y tener un ojo de comunicador, un ojo clínico para analizar y ver si realmente tus valores, que tal vez en un inicio al crear tu empresa la visualizaste con cierto tipo de valores, ¿no? Pero tal vez al día a día, al ir creciendo tu empresa, ves la cultura de tu gente que se van sumando más valores o quizás van cambiando los valores. Tal vez no son solamente la inclusión o el respeto, ¿no? Sino que son más, tal vez es más trabajo en equipo, colaboración, ¿no? Entonces, puedes ir sumando más valores. Obviamente lo ideal es que tengas hasta máximo 5, digamos, para que tampoco seas, pucha, la mega empresa que tiene 20 valores, ¿no? Sino que tienes que también saber delimitar cuáles son los principales para que los valores sean el pilar de tu organización y que la comunicación a nivel interno y externo exprese esos valores en todo momento. Entonces, al ver cómo se comporta la cultura a nivel interno en tu organización, vas a poder identificar qué valor está resaltando. Entonces, también ahí se podría hacer, ¿por qué no? Como se hace un rebranding, digamos, de cambio de logo, ¿no? A veces va acompañado también de cambios de valores en algunas organizaciones, ¿no? Cambian los valores y también va a cambiar la imagen corporativa, pero a veces solamente se cambia la imagen corporativa y los valores no, y tal vez los valores no son los mismos que se sienten a nivel interno en la corporación, ¿no? O en la empresa. Entonces es bueno hacer ese autoanálisis para ver qué valores yo identifico y también hacer un sondeo, ¿por qué no? También un sondeo entre tus colaboradores y decir con qué valores identificarías la cultura de la empresa, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí puedes ver que tal vez tú piensas que es un valor y la gente te diga que es otro. Entonces la gente que te dice eso es porque lo está percibiendo de esa manera. Entonces ahí hay que prestar bastante atención. Muchas veces uno dice o quiere hacer ciertas cosas porque piensa que el ideal es ese, pero no es el sentir real de tu cliente, ya sea a nivel interno o externo.
Como decía una imagen que vi la vez pasada en LinkedIn, ¿no? Cultura organizacional, una buena cultura organizacional no es fruta en el desayuno, almuerzo, tecito media tarde, mi empanadita, ¿no? Sino lo que los colaboradores quieren es mayor flexibilidad, un entorno positivo, que sus ideas sean tomadas en cuenta, tener una retroalimentación de su jefe inmediato superior, que sus proyectos sean realizados por la empresa. Entonces, esas cosas son realmente un buen clima laboral, ¿no? Sentirte parte de la empresa, sentir que te toman en cuenta como profesional, como persona, eso es vital realmente y creo que se tiene que valorar mucho eso para poder identificar los valores y hacer que la cultura se vaya comportando de acorde a ellos. Y coincido, y también pienso que, tal como tú decías, que hayamos empezado con un valor o un X valores, no necesariamente cambiarlos quiere decir que dejamos de tenerlos, sino que creo que hay una evolución natural en esos valores, ¿no? Y pienso que también estratégicamente podemos identificar dentro de lo que tenemos, porque no hay cosa peor que decir, profesar algo que no se es, ¿no? Eso se nota, tarde o temprano, más temprano que tarde, eso se nota, ¿no? Em, pero dentro de lo que poseemos, de estas fortalezas, estos valores que tenemos, creo que hay que estratégicamente proyectar los que son convenientes en el contexto también. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de la pandemia, organizaciones que hablaban del servicio, por ejemplo, o la solidaridad como uno de sus valores constantes, y cómo hubo que aterrizar el valor a acciones prácticas concretas, porque ya no se trataba de decir lo que soy, sino de demostrar lo que soy y cómo demostrarlo justamente con los colaboradores que probablemente empezaban a enfermarse y cómo demostrarle que le podíamos servir y podíamos ser solidarios y empáticos con su situación, con la situación de su familiar. Entonces, en ese momento el discurso baja del storytelling al story doing, ¿no? Que es un debate que ha sido un debate por tanto tiempo. Creo que en ese escenario dramático por el que vivimos, nos permitió ver, medir, pesar realmente cuán cierto, cuán real era el valor, ¿no? Cuánto lo poseíamos y cuánto éramos así o somos así. Y también darnos cuenta que no, o sea, este no, este no es, ¿no? También creería que internamente podemos trabajar valores considerando a los colaboradores, ¿no? Porque de pronto hay cosas que para ellos van a ser más interesantes, ¿no? Y sí, en este trabajo de fortalecer la cultura, el poder decir y explicarlo claramente, ¿no? Que para el equipo del trabajo el valor de pronto es respeto a la dignidad, ¿no? Es confianza, ¿no? Y promoverlo con acciones, pero siempre pensando en que hacia afuera o hacia adentro, si el valor no está respaldado por la vida práctica y cotidiana, que donde se pueda demostrar, va a quedar solamente en un discurso, en un letrero, ¿no? Que no se internaliza. Entonces, es interesante porque ese espacio nos permite, eso nos permite a nosotros ser creativos como comunicadores, como relacionistas públicos. Esa es la parte creativa bonita que podemos trabajar junto con el área de recursos humanos de cómo demostrar y hacer que la gente entienda, encaja el valor, X valor, en el modelo de empresa que tenemos. No hay una sola forma. Sí lo podemos decir desde el día de la inducción, señores, estos son nuestros valores y después tenemos el resto del tiempo para demostrarlo. Y el desafío es qué actividades hacemos para que se demuestre que eso es parte de nuestro día a día, de nuestra forma de ser y hacer, ¿no? Y convencer a partir de que lo que él siente, no solamente lo que le dicen que es, sino de lo que él percibe y de lo que él experimenta. ¿No? Interesante esta parte creativa eh, que nos permite hacer lo mismo en diversas empresas y siempre de una manera diferente. A mí me encanta por eso esta profesión. Sí, Podemos y creo aprender lo que, mismo. exacto, perdón que te interrumpa.
Creo Tranquila. que la comunicación es transversal porque no solamente se limita a un área, sino que tiene relación con toda la organización, ¿no? Entonces, el tema que mencionas de los valores, de poder contribuir a promocionarlos, a sentir los propios de la empresa, no es algo que tenemos que tener solo en la pared o en la memoria institucional y se acabó, sino que cada persona es ¿cómo se dice? Un embajador de marca de su empresa, interno y externamente también. Porque si yo trabajo en una empresa que dice que promueve el respeto, pero no respeto a mi colega, entonces estoy faltando al valor de la empresa, ¿no? Y si yo me comporto de una manera irrespetuosa ante otros amigos que saben que trabajo en cierto lugar que promueve el respeto, entonces van a decir, no, es mentira, porque esta persona no es así como dicen que son en su empresa, ¿no? Porque eso es lo que dicen, ¿no? Dice Así que es. son así en esa empresa, dice que son tal cosa, y obviamente uno es la imagen de la empresa a nivel interno y a nivel externo, también con su círculo cercano, con amigos, con colegas, hasta con otras personas, ¿no? Porque a veces salen también en las noticias tal persona y estaba con el logo de la empresa, o sea, ¿no? Se agarró a puñetazos y estaba con el logo de su empresa. Entonces, somos embajadores de marca del lugar donde trabajamos, entonces es algo que tenemos que tomar mucha conciencia en eso y que estén los valores alineados también a la personalidad que nosotros tenemos, ¿no? Y obviamente identificar a nivel interno si algún colaborador no está cumpliendo, por ejemplo, como en el caso de respeto, ¿no? Que tal vez yo me entero que algún colega es muy abusivo, digamos, con su pareja, no sé, entonces tomar acciones en ese sentido, ver qué se puede hacer a nivel interno para poder corregir eso o en caso, esto obviamente de acuerdo a las normativas que tengan, a los contratos internos que se tenga y demás, ver de si es necesario llegar a desvincularlo, digamos, ¿no? En un caso así, que ya sea muy fuerte, porque una persona así va a dañar la reputación de la empresa, ¿no? Entonces, si una persona no se toma de manera formal o seria los valores y que sabe que es un embajador de marca a nivel interno y externo, puede obviamente botar al suelo la reputación del lugar en el que trabaja por alguna mala acción que esté haciendo. Es así, dice Francisco Garrido en uno de sus libros, somos seres organizacionales, dice, ¿no? Estamos afiliados a múltiples organizaciones por decisión, nosotros decidimos a qué club pertenecer, a qué equipo de fútbol, a qué banco, elegimos un banco, nos aliamos a marcas y nos hacemos parte de esas marcas y donde trabajamos mucho más todavía. A veces la gente dice, ah, ella es Gaby, la de CREAP, la de la socia, ¿no? Porque es a partir de donde nos ven, de donde nos conocen y nos asocian y esperan que el comportamiento que tenemos en el lugar sea igual de coherente en nuestra vida y ahí donde encaja perfectamente el ejemplo que nos mencionabas. No hay forma de decir su vida privada es otra cosa, ¿no? Estamos aliados a las marcas y hoy por hoy a través de todas las redes sociales, pues nuestra vida está en una sola red, lo social, lo profesional, mezclamos cosas y siempre nos referencian a los lugares donde pertenecemos, ¿no? Entonces ya tenemos que trabajar también en ese ámbito y por eso también los procesos de selección incluso son tan minuciosos de tratar de elegir las personas que sean más coherentes, que tengan valores, que cómo reaccionan, que si son proactivas, que si son serviciales, que si saben priorizar, eh, que si no están locos incluso, ¿no? Miren Sí, hasta esa lógica, ¿no? Están sí, cuerdos. Porque tienen que buscar a la persona que sea más idónea para el puesto y para el lugar, ¿no? Y dentro de todo este proceso, que muy bien lo decías, que es transversal, ¿no? Y dice Joan Costa, es el sistema nervioso central, la comunicación, porque es transversal a todas las áreas y no hay área que pueda prescindir de la comunicación. Qué maravilla, eso me encanta. Eh,
Sí, justamente el proceso de la comunicación desde el inicio, o sea, para contratar y poder elegir a la persona idónea, para que esta persona se mantenga contenta, se alinea a la visión, a la misión, se haga parte, se integre, se ponga la camiseta. eh, y también incluso si llega el momento de desvincularla, en todo hay un proceso de comunicación correcto, bien gestionado, de comunicación real y no solo de información, sino de comunicación con estos espacios que generan el bienestar, que le permiten ser protagonista, que le permiten ser parte. Creo que son vitales justamente para que en medio de todo el proceso siempre tenga una buena impresión, haya generado una buena experiencia y a pesar de que ya no esté, cuando tenga que remitirse a la marca en la que estuvo, el comentario pueda ser positivo, ¿no? Ha sido un embajador pero dejó de serlo, pero no por eso tiene que irse detestando el lugar donde estuvo y diciendo que todo lo que dicen que son en realidad no lo son, ¿no? Creo que ese cuidado hay que tener y nosotros tenemos mucho protagonismo en la gestión de la comunicación, que en algunos momentos es de acompañamiento vital al área de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Que hay procedimientos y hay leyes y hay reglas y hay formas, pero aún así la comunicación puede marcar la diferencia en cómo es la salida, cómo es el retiro, cómo es la contratación, cómo es el estar, el pasar, el transitar de la persona. exacto. Creo que comunicación como profesión, un profesional en comunicación aporta muchísimo al área de recursos humanos. Hay muy pocos comunicadores, lamentablemente, en el área de recursos humanos. Mayormente está liderado por otras profesiones como psicología, administración de empresas, que obviamente tienen lo suyo, pero comunicación sabe justamente lo que tú estás mencionando, cómo decir, cómo acompañar, cómo hacer que este proceso desde la inducción hasta la salida del colaborador sea realmente una experiencia positiva para él, ¿no? Y tiene mucho que ver con cómo le vas a decir, cómo le vas a comunicar, cómo va a ser tu proceso, tu apoyo para él. Decía también Alejandro Formanchuk, que es comunicador argentino y es el gurú de la comunicación interna, como se lo conoce. Él decía obviamente que la comunicación es co-creada, no solamente en el área de comunicación, sino que tiene con todas las demás áreas, tiene muchísimo que ver, por eso decimos que es transversal. Y también hacía mucha mención a que los valores, la misión, la visión no estén en un simple cuadro, como decíamos anteriormente, solo en la memoria institucional, en papel y se acabó, sino que cada colaborador se siente identificado y pueda promover esos valores. Muchas veces se pide al colaborador que se ponga la camiseta, pero la empresa no se pone la camiseta del colaborador. Entonces, no se pone en el lugar del colaborador, qué va a sentir, qué siente, cómo le está yendo, está bien, necesita algo. Yo, por ejemplo, te puedo comentar en ese punto una experiencia muy bonita que tuve en una agencia. Cuando yo trabajaba estaba con hartísimas cosas, porque como no, cuando uno es ejecutivo de cuenta, lleva bastantes empresas, ¿no? Entonces estaba cargada con las cuentas más pesadas que eran de la agencia. Estaba así a mil, súper estresada. Llegó un punto en el que justo me quedé así parada mirando a un punto y pensando en todo lo que tenía que hacer. Vino la directora y me dice, Gaby, sí, le digo, ¿estás bien? Me dijo. Y yo, repasando como diciendo que tengo que responder porque estaba pensando en todo. Sí, le digo. Y me dice, no, no te siento bien. Me dice, ven. Y me dio un abrazo. Y yo sentí así como si fuese mi mamá, ese rato la abracé. Y me dice, tranquila, sé que vas a poder con todo, lo estás haciendo muy bien, gracias por tu apoyo, así, súper bien, sin que le diga nada, pero ese abrazo me dio así como que me llenó de energía y le dije muchísimas gracias, de verdad necesitaba eso porque estaba a punto de colapsar, creo, del estrés de las cosas que tenía que hacer. Fue un momento tan auténtico, o sea, que ella se dio cuenta y pudo percibir
que yo me sentí súper bien y agradecida y le agradecí hasta el día que hasta ahora lo recuerdo, digamos, con mucho cariño y se lo he agradecido bastante porque son pequeños detalles, ¿no? Que te hacen sentir realmente la calidad de esa persona, más allá de los valores que tenga la empresa, tú vas a recordar a la persona y obviamente la asocias con la empresa en la que la conociste. Entonces, de por sí, te genera una experiencia positiva con la persona y con la empresa. Sin duda, son situaciones que marcan, ¿no? Yo recordaba dentro de conversando con, bueno, uno siempre preguntándole a las personas de distintas empresas, será porque estamos en estos temas, ¿no? ¿Y cómo es la cultura? ¿Cómo es el trabajo ahí? No más con la docencia, siempre buscando nuevas experiencias de ejemplos para poder trasladar al aula. Y había un lugar donde decía una persona, si a mí me preguntan si salarialmente el lugar es donde yo quisiera estar, claramente no. Quisiera poder percibir mucho más y en otros lugares probablemente por el mismo trabajo la remuneración es mayor, decía. Pero, decía, ¿no? Y me pareció interesante el énfasis que ponía en, como yo me siento en este lugar, no sé si en otro lugar me hagan sentir. ¿En qué sentido? Yo soy madre, decía ella, ¿no? Y cuando mi hijo se enfermó, yo no tuve, o sea, yo solamente notifiqué que tenía un hijo que estaba delicado. Inmediatamente mi jefe se comunicó conmigo y me dijo, ¿dónde está él? ¿Está en tu casa? No, está hospitalizado, tu lugar es con él. Porque si yo te digo que tú vengas aquí, tu cabeza va a estar allá. Y para que él se recupere, también necesita de la seguridad que tú le das. Así que tu lugar es con él. No me dijo en ningún momento que ella decía, yo estuve en otros lugares donde venga, llene su boleta y después va a poner cómo va a recuperar esas horas de trabajo. No me mencionó nada y tampoco nunca me hizo llenar nada. Y lo único que él hacía, que ya decía como 2 o 3 días que no, mi hijo seguía hospitalizado, él me llamaba y al segundo día, en realidad, yo decía ya, pensé que me iba a decir, tendrías que venirnos. Y él lo primero que me decía era, no estoy llamando para decirte que vengas, estoy llamando para saber cómo va, ¿no? Entonces cuando yo le decía, no, sigue, bueno, cuando él le den de alta, si le dan en la mañana, tú vienes en la tarde, ¿ya? Ella, y si le dan en la tarde, vienes al día siguiente, ¿no? Pero entonces ella decía, ¿cómo no voy a valorar eso? Y si tengo que poner en la balanza como madre en este momento, a mí me motiva mucho seguir en este lugar, decía, porque están siendo empáticos con lo que es para mí más importante y ellos lo tienen claro, ¿no? Al punto que me han hecho sentir que incluso lo de ellos pasa a segundo lugar, ¿no? Y creo que esas situaciones, como las que ella comentaba, marcan, ¿no? Y son las impresiones que te validan que es una buena organización, este lugar grato para trabajar, ¿no? Y no está asociado a un tema económico, ¿no? Y también ese tipo de consideraciones hace que cuando la organización está en un proceso crítico, ¿no? Puede ser crisis económica o cualquier otro tipo de crisis, le ponga el hombro, ¿no? Porque es como que a mí me lo pusieron, yo voy a dar la milla extra por la empresa, ¿no? Y en todo es comunicación. Esa vez, en el caso de este jefe, era un mensaje, una llamada, ¿no? Una llamada continua, e incluso lo importante de cómo está el nombre de tu hijo, ¿no? Que tu hijo tiene un nombre, no es un NN, ¿no? Es la persona más importante para mi colaborador. Se convierte hasta en una estrategia que muchas veces tiene que ser parte de nuestro asesoramiento, asesorar al líder y decir, una persona está pasando por un problema, usted puede llamarla, su hijo, su hermano o quien sea, se llama, pregúntele, deja de ser una persona anónima para ser una persona que se siente que, la conoce, es importante, sabe de mi vida, le preocupo, ¿no? Y eso es comunicación y eso es parte del rol que tenemos muchas veces de asesorar en ese sentido, ¿no? Y seguramente podríamos contar y pasarnos horas hablando Sí. de estas experiencias, a veces propias, como la tuya, Linda, y otras que nos van compartiendo, que nos suman, querida Gaby, pero el tiempo se nos va y creo que ya llegó el momento de despedirnos por esta primera vez. Y yo eso quiero agradecerte por el tiempo que nos has dedicado.
y por compartirnos tu experiencia de manera tan espontánea y poner este énfasis tan importante en no perder nunca de vista que somos personas trabajando para personas, ¿no? Y que de eso se componen las organizaciones y la comunicación es este factor que nos integra y nos vuelve de ser personas individuales, nos convierten realmente en un equipo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer realmente estar aquí en Café Piar. Gracias por el espacio. Recordemos siempre que un buen profesional es primero una gran persona y así vamos a tener unos buenos líderes también y vamos a ser buenos líderes y colaboradores y así poder aportar a tener una cultura positiva en cualquier lugar donde nos toque trabajar. Muchas gracias, María. Un placer, un gusto estar contigo y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos entonces hablando con la licenciada Gaby Pozzi sobre la comunicación interna y el impacto que ésta tiene en fortalecer la cultura organizacional. Si ya saben que si quieren conocer más de manera simple y clara sobre los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorzanocapacitación.com y en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional y podrán también descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café Piar en su versión nacional y en sus versiones internacionales, y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue en Café Piar Perú, Bolivia, Uruguay. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Muchas gracias.